Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a la reunión número 36 de la temporada. Una programación realmente espectacular, con grandes premios, homenaje al excelentísimo señor presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. 9 carreras en total, 7 locales y 2 internacionales. La primera prueba de la jornada es una competencia reservada para caballos de 10ª categoría. Corren los 10 inscriptos. En esta primera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes el pozo garantizado. Comienzan a salir los participantes de la primera carrera a la pista principal.
Señoras y señores, está en la pista del hipódromo de Asunción. Démosle una calurosa bienvenida al consagrado jockey uruguayo, ganador de más de 9.000 carreras y ubicado entre los 5 jockeys más ganadores de todos los tiempos. Fuerte el aplauso para Pablo Gustavo Falero. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes. El pozo garantizado 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se van colocando los participantes de la primera carrera, distancia 1000 metros. Se coloca el 9 Rapidash. Lo propio va a ser el número 10 Bahí. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Sale a enseñar el camino el 1, Centauro. Le toma cuerpo de ventaja. Número 2, tercero se desempeña el 4. Cuarto viene accionando el participante. Número 10 en la quinta ubicación lo hace el 5. Más abierto el 6. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Asume comando el otro. Número 4, Giravale. Y pequeña ventaja ahora sobre el 10 Bahí que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 1, Centauro. Cuarto viene accionando el 6. El Valentino en la quinta ubicación mejorando. Lo viene haciendo el número 9, Rapidash. Más atrás el 2. Licenciada. Los competidores a los últimos 600 metros. El número 10 Bahí. Cuerpo y media ventaja ahora sobre el número 6. El Valentino tercero, número 4. Giravale y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 10 va a intentar la disparada. Corre con pequeña ventaja ahora sobre el número 4 Giravale. Tercero se desempeña el participante número 6. El Valentino descuenta ya los últimos 250 metros finales. Va a haber lucha delantera número 10 va ahí, pequeña ventaja ahora sobre el número 6, el Valentino tercero se desempeña el número 4 Giravale, descuenta ya los últimos 150 metros finales, sigue la lucha delantera por dentro el número 4 Giravale y por fuera el número 6 el Valentino, entre ambos el número 10 va ahí, últimos 50 metros finales, sigue la lucha delantera por dentro el 4, por fuera el 6, pocos metros para el disco, número 6 el Valentino, medio cuerpo de ventaja sobre el número 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primero el número 6, el Valentino; segundo el 10, Bahí; tercero el 4, Giravale; cuarto el 3, Sicario; quinto el 1, Centauro; sexto el 9, Rapidash. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 79 centésimos. Ganada por un cuerpo, del segundo al tercero una cabeza. Dividendos, Espora ganador, llave directa 6-10 y la trifecta 6-10-4 han quedado vacante. El primer pase de la apuesta PIC 4 lo acertaron 11 boletos. Su valor, 909.100 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la primera carrera. Atención al público, aumenta el pozo garantizado de la AAA que arranca en esta segunda carrera a 4 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. Pozo garantizado de la AAA de la segunda carrera aumenta a 4 millones de guaraníes. Reiteramos, aumenta el pozo garantizado de la AAA a 4 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, cuyo pozo garantizado aumentó a 4 millones de guaraníes. Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes el pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, cuyo pozo garantizado aumentó a 4 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La AAA, cuyo pozo garantizado es de 4 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas. Todo en condiciones.
Largaron. Salen señal en camino al participante número 5, Asterbreak, pequeña ventaja sobre el número 9, el Yaciporá. Tercero se desempeña por dentro el 2, Ranchera. Cuarto viene accionando el 4, Atorranta. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Descrediatón. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera por la exterior de la pista, número 8, Descrediatón. Le toma ahora cuerpo de ventaja, número 9, Yaciporá. Tercero se desempeña el número 2, Ranchera. Cuarto viene accionando el número 6. Hora exacta en la quinta ubicación, la número 3, Mía Hermosa. Más atrás viene accionando el participante número 7, Carola. En la séptima ubicación lo hace el número 5, más atrás el 4, Atorranta. Los competidores están en los últimos 600 metros. El 8, Descrediatón, pequeña ventaja sobre el número 6, hora exacta. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. Asume comando el otro por dentro de la número 9, Yaciporá. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 6, hora exacta. Tercero se desempeña el participante número 3, Mía Hermosa. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Hay lucha en la delantera, número 9, Yaciporá. Pequeña ventaja sobre el número 3, Mía Hermosa. Abierto, gana el número 6, hora exacta. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Va a haber lucha en la delantera por dentro del número 3, Mía Hermosa. Por fuera el número 6, hora exacta. Descuenta ya los últimos 100 metros finales. El número 3, Mía Hermosa. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, tercero 9. Pocos metros para el disco. Número 3, Mía Hermosa. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6, tercero 9. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 3, Mi Hermosa. Segundo el 6, Hora Exacta. Tercero el 9, Yasiponá. Cuarto el 5, Afterbeck. Quinto el 2, Ranchera. Sexto el 8, Descreída Tom. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 9 segundos 10 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 3, 25.700 guaraníes. La llavireta 3-6, 379.700 guaraníes. La trifecta 369, 231.700 guaraníes. El duplo 6-3 con un solo acierto, 1.624.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 161 boletos, su valor 31.100 guaraníes. El segundo pase de la apuesta Pic 4 aceptaron 9 boletos, valor de enganche 1.111.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Está en pantalla la señal en vivo y directo del hipódromo de Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren el 1, 9, 13 y 14. Competencia sobre 1600 metros, pista de arena. Favorito el 10. Pecacho, enemigo en las apuestas. Muy de cerca el 3. Mark My Way. Tercer jugador el 4. Frost or Frippery. Restan 20 minutos para que finalicen las apuestas en esta tercera carrera. Arranca la triple de 10.000 el costo y el duplo a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 al costo, 1.200.000 al pozo garantizado. También está en juego el tercer pase de la apuesta PIC 4, el enganche tiene un valor de 1.111.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 8 millones de guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Informamos al propietario de una camioneta Toyota de color gris con placa BJH451. Su vehículo se encuentra mal estacionado y está bloqueando la puerta de ingreso de los caballos. Reiteramos al propietario del vehículo, una camioneta Toyota de color gris, placa BJH451. Por favor, si puede mover su vehículo ya que se encuentra mal estacionado. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores. Tratan de enseñar el camino al participante número 7. Pequeña ventaja sobre el número 11. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 10. Gana terreno el 4. Más abierto lo hace el participante. Gana terreno por dentro el número 3. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. Asume comando el lote el 4. Pequeña ventaja sobre el 7. Gana terreno por dentro el 3. Quedando en la cuarta ubicación expectante el número 10. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el 2. En la quinta ubicación se desempeña el 6 más atrás el 11. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 3. Asume el comando del lote. Estira cuerpo de ventaja ahora sobre el 4. Tercero expectante se desempeña el 7. Cuarto mejorando lo hace el 2. En la quinta ubicación apareados el 6 y el 10. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el codo con el número 3 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 4. Tercero viene accionando el 2. Cuarto se desempeña el participante número 7 en la quinta ubicación. Gana terreno al fondo el 10. Los competidores están ya en los últimos 700 metros finales. El número 3, medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Tercero se desempeña mejorando el número 7. Cuarto viene accionando por dentro expectante el 2 en la quinta ubicación. Gana terreno al fondo el número 10. Más atrás se desempeña ganando terreno participante número 11. Los competidores de nuestra tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 3, pequeña ventaja sobre el número 4 que va resueltamente su búsqueda. Tercero mejorando, lo viene haciendo rápidamente el participante número 7. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 4 sube comando lote. Estira cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 7. Tercero se desempeña el participante número 10. Descuenta ya los últimos 100 metros finales. El número 4 firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 10. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 5. Últimos 50 metros finales. El número 4, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10. Tercero el 11, cuarto el 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera, primero el 4, Frost or Frippery, segundo el número 10, Pecacho, tercero el 11, Risky Town, cuarto el número 7, Strut the Ring, tiempo empleado por el ganador, minuto 36 segundos 64 centésimas, ganada por cuerpo y medio, segundo al tercero cuerpo y medio. Dividendos, por ganador vacante, la llave simple 10-4, 37.300 guaraníes. El duplo 3-4 con 2 aciertos, 88.100 guaraníes. La primera triple acertaron 28 boletos, su valor 56.900 guaraníes. La segunda triple acertaron 42 boletos, valor de enganche 135.200 guaraníes. El pick 4 acertaron 2 boletos, valor de enganche 5 millones de guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera.
Informamos al público en esta cuarta carrera, el Gran Premio 10 de noviembre, en homenaje al excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez, que ya se encuentra presente en las instalaciones del Jockey Club del Paraguay. Antes de que los ejemplares salgan a realizar el paseo preliminar, se va a entonar el himno nacional.
Señoras y señores, comenzarán a salir a la pista principal para realizar el paseo preliminar los competidores del Gran Premio 10 de noviembre. El número 4, comandante, con la conducción de Juan Figueredo, 56 kilos. El 1, Farauda Serra, Ariel Sanabria, 56 kilos. El número 2, Enfant Wells, con la conducción de Pablo Gustavo Falero. El 3, El Enemigo, Carlos Vera, 54 kilos. El 5, Berlín, Marcos Rivas, 52 kilos. El 6, Garotoboy, Víctor Castro, 53 kilos. El número 10, Terremoto, José Romero, 50 kilos. El 7, Western Cover, Juan Ramírez, 60 kilos. El 9, Laymaker, Leonardo Jiménez, 50 kilos. Y el 8, Rocky Royal, Gabriel Mena, 55 kilos. En esta cuarta carrera arranca un nuevo pick 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera arranca un nuevo pick 4, 10.000 el costo, 6 millones, Guaraníes el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron el Gran Premio 10 de noviembre. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Farauda Serra, pequeña ventaja sobre el número 3, el enemigo. Tercero se desempeña el participante número 8, Rocky Royal. Cuarto viene accionando el número 5, Berlín. En la quinta ubicación se desempeña el número 10, Terremoto. Más atrás lo hace el número 2, Enfant Wells. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Asume el comando del lote el número 3, el enemigo. Estira cuerpo de ventaja ahora sobre el número 8, Rocky Royal. Tercero se desempeña el número 1, Farauda Serra. Cuarto viene accionando el número 10, Terremoto. Gana terreno rápidamente el fondo el número 7, Western Cover. En la sexta ubicación el número 9, Lightmaker. Más atrás viene accionando el número 6, Garoto Boy. Luego el 5, Berlín. Más atrás el 2, Enfant Wells. En la marcha el 4, Comandante. Y los competidores del Gran Premio 10 de noviembre están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 3, el enemigo, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 8, Rocky Royal. Entre ambos se desempeña el número 7, Western Cover. Descuente a los últimos 300 metros finales. El número 3, el enemigo. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, Western Cover, que insiste por fuera. Tercero se desempeña el participante número 8, Rocky Royal. Descuente a los últimos 150 metros finales. El número 3, el enemigo, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Western Cover. Abierto, la atropellada. Lo hace el número 9, Lightmaker. Pocos metros para el disco número 3, el enemigo. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, tercero 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primero el número 3, El Enemigo; segundo el 9, Lightmaker; tercero el 7, Western Cover; cuarto el 6, Garoto Boy; quinto el 8, Rocky Royal; sexto el 5, Berlín. Tiempo empleado por el ganador: minuto 15 segundos 40 centésimos. Ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 3, 105.800 guaraníes. La llave directa 39 con 2 aciertos, 1.043.000 guaraníes. La trifecta 397 con 2 aciertos, 557.900 guaraníes. El duplo 4-3 con 3 aciertos, 623.000 guaraníes. La primera triple acertaron, el primer pase de la apuesta PIC 4 acertaron 47 boletos, valor de enganche 159.600 guaraníes. La segunda triple acertaron 3 boletos, su valor 713.400 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 1.078.900 guaraníes. El PIC 4 que culminaba ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera.
Le informamos al público apostador que en esta quinta carrera el Gran Premio Presidente de la República está en juego. La triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. Informamos al público, cambio de monta en esta quinta carrera. El 6 Scanner será conducido por el jockey José Romero. Señoras y señores, los competidores del Gran Premio Presidente de la República comienzan a salir a la pista principal para realizar el paseo preliminar.
Le informamos al público, en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. Rogamos al público agilizar las apuestas, ya que en 7 minutos exactamente se cerrarán indefectiblemente las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron el Gran Premio Presidente de la República. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. El número 5, Goloso, pequeña ventaja sobre el 2, Acción. Tercero por dentro, ganando rápidamente el número 1, Rey Maya. Cuarto viene accionando el número 4, Olympic Google. En la quinta ubicación el número 3, Influyente. Más abierto lo hace el 7, Rojo. Cierra la marcha ahora el número 6, Scanner. Los competidores cruzan el disco por primera vez con el número 1, Rey Maya, enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 2, Acción. Tercero se desempeña el número 4, Olympic Google. Cuarto viene accionando el número 5, Goloso. En la quinta ubicación a 6 cuerpos lo viene haciendo el número 3, Influyente. Más atrás el número 7, Rojo. Cierra la marcha el número 6, Scanner. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1500 metros. Asume el comando del lote el número 5, Goloso. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Acción. Tercero se desempeña el número 1, Rey Maya. Cuarto a 4 cuerpos lo hace el número 4, Olympic Google. En la quinta ubicación mejora el 3, Influyente. A medio cuerpo de el 7, Rojo. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el número 6, Scanner. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1200 metros sin variantes con el número 5, Goloso. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Acción. Tercero, 6 cuerpos se desempeña el número 1, Rey Maya. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 3, Influyente. En la quinta ubicación el 4, Olympic Google, apareado con el número 7, Rojo. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 6, Scanner. Los competidores van a comenzar a enfrentar el último codo. Se acortan las diferencias. El número 5, Goloso, con la conducción de Pablo Falero. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Acción, con Juan Figueredo. En la tercera ubicación a 6 cuerpos y medio lo viene haciendo el número 3, Influyente. Cuarto viene accionando el número 1, Rey Maya. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria a los 600 metros el 2, Acción. Cuerpo de ventaja sobre el número 5, Goloso. Y los competidores del Gran Premio Presidente de la República están en la recta final. El número 2, Acción, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 5, Goloso. Tercero se desempeña el participante el número 3, Influyente. Descuenta ya los últimos 250 metros finales el número 2, Acción. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 5, Goloso, que insiste por fuera. Tercero se desempeña el participante el número 3, Influyente. Descuenta ya los últimos 150 metros finales el número 2, Acción. Corre con cuerpo de ventaja sobre el 5, Goloso, que insiste por fuera. Descuenta ya los últimos 100 metros finales el número 2, Acción, y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 5, Goloso. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 2, Acción; segundo el 5, Goloso; tercero el 3, Influyente; cuarto el 1, Rey Maya; quinto el 6, Descana; el sexto el 4, Olympic Google. Tiempo empleado por el ganador: 2 minutos 28 segundos 50 centésimos. Ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos del 2, 31.200 guaraníes. Allá directa 2.5, 76.700 guaraníes. La trifecta 2.5.3, 28.600 guaraníes. El duplo 3.2 con 9 aciertos, 224.000 guaraníes. La primera triple la acertaron 133 boletos, valor de enganche 28.200 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 4, acertaron 17 boletos, su valor 441.200 guaraníes, y la triple que finalizaba con un solo acierto, 1.712.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Le recordamos al público apostador, en esta sexta carrera está en juego el duplo extra. 15.000 el costo, 1.600.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta sexta carrera está en juego la triple D con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado 2.500.000 guaraníes.
Le recordamos al público apostado en esta sexta carrera está en juego la triple de 10.000 el costo, 2.500.000 el pozo garantizado. El duplo extra, un valor de 15.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. Y el segundo pase, tercer pase de la apuesta P4. El enganche tiene un valor de 441.000 guaraníes y juega por un pozo de 6 millones de guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Volvemos a recordarle al público apostador en esta sexta carrera está en juego el duplo extra, 15.000 el costo, 1.600.000 el pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Lucky Encantador, pequeña ventaja sobre el 1, Hard Horse, que rápidamente asume el comando de lote. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Lucky Encantador. Tercero se desempeña el número 4, Muñeco. Cuarto viene accionando 2 cuerpos el número 7, Torino. En la quinta ubicación el 8, Palao. Más abierto lo hace el 9, Faldero. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, Hard Horse, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Lucky Encantador. Tercero se desempeña 3 cuerpos el número 4, Muñeco. Cuarto mejorando lo hace el número 9, Faldero. En la quinta ubicación lo hace el 8, Palau. Más atrás el número 7, Torino. Los competidores están en mitad de codo. El 1, Hard Horse, pequeña ventaja ahora sobre el 2, Lucky Encantador, que va en su búsqueda. Gana terreno por fuera el número 8, Palau. Cuarto el 9, Faldero. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 450 metros finales, asume el comando del lote el número 2, Lucky Encantador. Le toma ahora pequeña ventaja al número 1, Hard Horse. Tercero se desempeña el participante número 9, Faldero. Descuenta ya los últimos 350 metros finales. Ahí lucha en la delantera por el lado de la pista número 9, Faldero. Le toma pequeña ventaja ahora al número 8, Palau. Tercero se desempeña el participante número 4, Muñeco. Descuenta ya los últimos 200 metros finales el número 9, Faldero. Lo retira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, Palau. Tercero se desempeña el número 4, Muñeco. Últimos 50 metros finales el número 9, Faldero, con el triunfo asegurado. Lo hace con amplias ventajas sobre el participante número 8, Palau. Tercero número 4, Muñeco. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el número 9, Faldero, segundo el 8, Palau, tercero el 4, Muñeco, cuarto el 10, It's My Boy, quinto el 1, Hard Horse, sexto el 2, Lucky Encantador, tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 63 centésimos, ganada por 2 cuerpos y 3 cuartos, del segundo al tercero 3 cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 9, 37.000 guaraníes, la llave directa 9.8, 76.600 guaraníes, la trifecta 9.8.4, 48.800 guaraníes, el duplo 2.9 con 22 aciertos, 54.500 guaraníes. La primera triple aceptaron 33 boletos, su valor 94.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 45 boletos, valor de enganche 83.300 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 4 aceptaron 5 boletos, valor de enganche 1.500.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera. Está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la séptima carrera. Está en juego también la apuesta duplo en esta séptima carrera. 1.200.000 en el pozo garantizado. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera. Está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Le informamos al público en la novena y última carrera. Se ha borrado el competidor número 9, Mercader. En su reemplazo ingresa el suplente número 12, Mr. Melon. Reiteramos esta importante información. En la novena y última carrera no será la partida el 9, Mercader. En su reemplazo ingresa el 12, Mr. Melon, con la monta de Leonardo Jiménez. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 1, Valente Duque. Le toma a medio cuerpo de ventaja. Número 2, Poder de Birigüí. Tercero se desempeña el número 4, Tom Mágico. Cuarto viene accionando el número 5, Pack of Wind. El número 3, Kamikaze, echó a su jockey. En la quinta ubicación viene accionando el 8, Domengano. Más atrás viene accionando el 9, King Furia. Se la marcha ahora el 6, Enérgico. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1200 metros. El número 1, Valente Duque, corre con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Poder de Birigüí. Tercero se desempeña el número 4, Tom Mágico. Cuarto viene accionando el competidor número 4. El número 6, Enérgico, en la quinta ubicación. El número 5, Pack of Wind. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. El número 1, Valente Duque. 4 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Poder de Birigüí. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 5, Pack of Wind. Cuarto viene accionando el participante número 9, King Furia. En la quinta ubicación gana el número 4, Don Mágico. Más atrás el número 6, Enérgico. Cierra la marcha el 8, Don Mengano. Los competidores a los últimos 600 metros se acortan las diferencias entre el número 1, Paco Win, y el número 2, Poder de Birigüí, que asume el comando del lote abierto. Gana el número 9, King Furia. Y los competidores de la séptima carrera están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 9, King Furia, pequeña ventaja sobre el 2, Poder de Birigüí. Tercero se desempeña participante número 4, Don Mágico. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 9, King Furia. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 2, Poder de Birigüí. Gana terreno al fondo participante número 6, Enérgico. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 9, King Furia, pequeña ventaja sobre el número 7, Mr. K, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero, número 2, Poder de Birigüí. Últimos 100 metros finales. Va a haber lucha en la delantera por dentro. Número 9, King Furia. Abierto número 7, Mr. K. Pocos metros para el disco. El número 9, King Furia. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Mr. K. Y cruzaban el disco.
Su atención, por favor. La comisión directiva del Jockey Club del Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente el fallecimiento de quien en vida fuera madre del consocio Carlos Valentín Malatesta. Solicitamos al público presente guardar 1 minuto de silencio en su distinguida memoria. Muchas gracias. Marcador oficial de la séptima carrera, primero el número 9, Kim Furia, segundo el 7, Mr. K, tercero el 2, Poder de Birigui, cuarto el 4, Don Mágico, quinto el 6, Enérgico, sexto el 5, Paco Win, tiempo empleado por el ganador, minuto 45 segundos, 90 centésimos, ganada por medio cuerpo, el segundo, el tercero, varios cuerpos, dividiéndose por ganador del 9, 14.600 guaraníes, la llavireta 9.7, 546.000 guaraníes, la trifecta 9.7.2, 1.115.800 guaraníes, el duplo 9.9 con 5 aciertos, 325.500 guaraníes. La primera triple la acertaron 76 boletos, su valor 353.000. La segunda triple acertaron 2 boletos, valor de enganche 1.562.000. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 1.096.000 guaraníes. El pick 4 que culminaba con un solo acierto, 8.728.200 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera. Atención al público, cambio de monta en la novena y última carrera. El 2 oro negro será conducido por el jockey Juan Ramírez.
En los monitores se va a mostrar el desarrollo nuevamente de la séptima carrera, la toma de la largada.
Está en pantalla la señal en vivo en directo del Hipódromo del Mar, donde se va a disputar nuestra octava carrera del programa oficial. No corre el 4. Competencia sobre 1400 metros, pista de arena. Se muestra como favorito el 5, Mousy Call, seguido en las apuestas por el 7, Queen Beat to You. Tercer jugados, 2 competidores. El 2, Creative Instinct, y el 3, Star of Quality. Restan 13 minutos nada más para que finalicen las apuestas. En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo y el pozo garantizado es de 6 millones de guaraníes. Cinco minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, el pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 6 millones. Bananías el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando ya los participantes en el hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra octava carrera del programa oficial. 6 competidores, 1400 metros la distancia, pista de arena. Y va quedando todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino el participante número 5, pequeña ventaja sobre el 4, gana terreno por fuera el participante número 7. En la tercera ubicación lo hace por dentro el 2. Encontramos el metro de la prueba número 5, corre con el pescuezo de ventaja sobre el número 7. Tercero se desempeña por dentro el 2. Cuarto viene accionando el 3 en la quinta ubicación, el 6 más atrás, gana terreno por dentro el 1. He contado los primeros 300 metros de la prueba, asume comando el lote el número 2. Estira cuerpo de ventaja ahora sobre el 5. Tercero se desempeña el 7. Cuarto mejorando rápidamente, lo hace por dentro el número 1. En la quinta ubicación expectante el 3. Cierra la marcha ahora el 6. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes con el número 2 enseñando el camino. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 5 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña expectante el participante número 7. Cuarto viene accionando por dentro el número 1 en la quinta ubicación. Gana terreno el número 3. Cierra la marcha el 6. Los competidores están en mitad del último codo. Ahí lucha en la delantera el 5. Ahora cabeza de ventaja sobre el 2. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista el número 7. Quedando en la cuarta ubicación el 1. Y los competidores de nuestra octava carrera están en la recta final. Asume comando el lote número 7. Le toma pequeña ventaja ahora el número 5. Tercero se desempeña el participante número 2. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 7 firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 1. Tercera ubicación el 5. Descuenta ya los últimos 100 metros finales. El número 7 Queen Bee to You con el triunfo asegurado. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 1. Tercera ubicación el 5. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la octava carrera. Primero el número 7, Queen Bee to You. Segundo el 1, Show in Mow It. Tercero el 5, Musical. Cuarto el número 2, Creative Instinct. Tiempo empleado por el ganador, minuto 22 segundos, 90 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Varios cuerpos. Divide entonces por A ganador del número 7, 24.500 guaraníes. La llave simple 1-7 con 7 aciertos, 114.300 guaraníes. El duplo 9-7 con 2 aciertos, 600.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 20 boletos, su valor 1.638.000 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 2.500.000 guaraníes. En instantes el desarrollo de la octava y última carrera.
Le recordamos al público apostador que en esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.300.000 el pozo garantizado y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.600.000 guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.300.000 el pozo garantizado. La trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Su atención, por favor. La comisión directiva del Jockey Club del Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente el fallecimiento de quien en vida fuera exfuncionario de la institución, el señor Eduardo Castro. Solicitamos al público presente guardar 1 minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Todos colocados. Largaron.
Sale a enseñar el camino al participante número 5, Merlín. Le toma medio cuerpo de ventaja. Número 3, Tucano. Tercero se desempeña número 2. Oro Negro, cuarto viene accionando el 1. Ringo Gulch, es contra los primeros metros de la prueba. Número 3, Tucano. Pero estirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 12, Mr. Melon. Tercero se desempeña el número 10. Patotero, los competidores se enfrentan en el codo. Asume comando el lote el número 12, Mr. Melon. Pequeña ventaja sobre el 10, Patotero. Tercero se desempeña el número 3, Tucano. Cuarto viene accionando el participante número 6. El número 8, Payador. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, Poderoso. Más atrás viene accionando el competidor número 4, Wotan. En la séptima ubicación lo hace el 2 y la marcha el 5, Merlín. Los competidores de la novena y última carrera están en la recta final. El número 12, Mr. Melon, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 3, Tucano. Tercero se desempeña el participante número 4, Wotan. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 12, Mr. Melon. Logra estirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el participante número 6, Fulminante. Gana terreno al fondo el participante número 4, Wotan. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. El número 12, Mr. Melon. Pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Wotan. Entre ambos se desempeña el número 6, Fulminante. Descuenta ya los últimos 100 metros finales. Hay lucha en la delantera. Por dentro el número 4, Wotan. Abierto el número 12, Mr. Melon. Pocos metros para el disco número 4, Wotan. Con Pablo Gustavo Falero. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Fulminante y Mr. Melon, que definen por la segunda ubicación y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primero el número 4, Wotam. Segundo, Weston. Y el número 12, Mr. Melon. Cuarto el 8, Payador. Quinto el 5, Merlim. Sexto el 1, Rincon Gulch. Lo llevó a la victoria el jockey Pablo Gustavo Falero. Tiempo empleado por el ganador, minuto 9 segundos, 91 centésimos, ganada por un cuerpo y 3/4, el segundo al tercero puesta. Tiempo marcador oficial, los dividendos con el 4 a ganador el 3, 44.300 guaraníes. Ya directa 4, 12, 277.900 guaraníes. La directa 4, 6, 345.600 guaraníes. La trifecta 4, 6, 12 y 4, 12, 6 han quedado vacantes. El duplo 7-4 con 16 aciertos, 434.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 5 aciertos, 5.471.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la novena y última carrera.